Bien, buenas noches, saludos a los amigos de Bajando Línea TV y Mi Opinión. Estamos acá para proseguir nuestra faena de comunicación. Nosotros, como siempre, encantados de compartir con ustedes por acá, por canal de Full HD, canal 26. Lo que han notado en mi ausencia de la radio se debe a que ya hay que reintegrarse básicamente a las labores correspondientes. Y el asunto de la radio lo vamos a dar una pequeña paradita, por lo menos por algunos días, lo que organizamos la casa. Indudablemente que el aspecto político sigue siendo predominante, sigue siendo un factor interesante. El triunfo arrollador del partido de gobierno, el PRM, sobre la oposición. Básicamente el mapa se convirtió en el aspecto senatorial con una excepción de 4 casos totalmente azul y consiguiendo a la oposición 3 escaños en lo particular, en lo que es los diputados, pues hay 5 diputados que se suman por cúmulo, por Homs, y esto se adhiere, son diputados nacionales, se adhiere por la mayoría absoluta en el Congreso. Creo que el partido de gobierno tiene las 3/4 partes indispensables para hacer las reformas constitucionales que había prometido el presidente. De hecho, en su discurso del domingo en la noche, volvió y lo reiteró. Va a hacer una modificación para crear un ministerio público independiente, para que sea la ciudadanía quien escoja a sus funcionarios. Y esto es sumamente determinante porque ha sido la punta de lanza de Luis Abinader y las promesas de este gobierno de crear un ministerio público independiente, una justicia independiente y sobre todo criterios independientes a la hora de gobernar. Esto es interesante. Habló el presidente de la República también en su locución de que no se presentará más, no se va a presentar más como candidato presidencial. Y esto es importante que lo veamos, lo analicemos, sea digerido por la población, porque se trata de una promesa presidencial o de un anhelo de los dominicanos que solamente se presente por 2 periodos, ya que tantos periodos consecutivos tiende a corromper, y es lo que ha pasado. Por ejemplo, tuvimos la historia reciente con el Partido de la Liberación Dominicana, que se corrompió hasta los tuétanos. Tanto fue así la corrupción que el pueblo dominicano no le otorgó la segunda oportunidad o no lo ha dejado retornar al poder. Y esto es digno de análisis. Vamos a analizar inclusive la abstención que llegó hasta los 42% en el nivel presidencial, aunque en los niveles municipales sobrepasó, fue mucho menor la abstención y la gente participó. Pero me llama la atención porque, con excepción del año 2020, donde por asuntos de pandemia hubo una gran abstención, esta vez hubo una abstención de un 42%, y esto tiene que llamarnos a profunda reflexión. Todo aquel que dejó de votar o dejó de acudir a las urnas, votó de manera inconsulta en contra de sí mismo. ¿Por qué le digo esto? Sí, porque el día de mañana no podrán reclamar a nadie cuando entiendan que la cosa va mal o que esté en alguna que otra condición, porque no ejercieron su derecho constitucional. Yo lo decía en programas pasados, que había que votar, no importara la condición o el partido que usted escogiera, había que ir a votar, porque es un deber constitucional para que mañana digamos con fuerza, bueno, ese gobierno no lo elegí yo voté por el otro. Pero si usted no votó por nadie, usted no tiene ningún tipo de derecho a quejarse. Aunque todos nos quejamos en un momento determinado, pero no lo podrá hacer con vehemencia, porque usted cedió su derecho. Usted cedió el derecho que le da la Constitución y no lo ejerció. Por ende, también tiene que llamarnos a reflexión, y a los partidos políticos tiene que llamar a profunda análisis el por qué esta abstención tan alta. Porque se trata de un grupo de dominicanos bastante ágido, Estamos hablando de casi 4 millones de dominicanos que no están atentos a la política, que no le importan los partidos políticos. Porque en caso de que me decían algunos, bueno, que es que Danilo Medina llamó a su gente del PLD a no votar. Hubo una línea que se bajó, ok, yo voy a comprar ese discurso, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tiene el licenciado Danilo Medina Sánchez esa influencia tan fuerte para mandar a no votar? Porque es un derecho suyo.
un derecho que usted le asiste. Usted tiene que cumplir con ese derecho para que mañana el Estado tenga deberes con usted. Lo cierto es que todo esto merece un análisis de los políticos. Su accionar ha sido el mejor, ha sido el peor. ¿Dónde está la filosofía partidaria que se rompió hace mucho, desde que dejó de desaparecer José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch y el expresidente Balaguer? Se acabó la filosofía en los partidos. Ya los partidos son populistas, no son de cuadros. Y esto es algo igual. Por ejemplo, el PLD surgió como un partido de cuadros. Recuerden que llegó al poder con 144.000 miembros. Esos eran los PLDistas. 14.000 eran, perdón, los miembros del PLD. Y el PRM llegó al poder con 144.000 personas. Inscrita en su padrón, la gente le dio la oportunidad. Pero hay que ver de esa abstención el porqué de las cosas. Porque necesariamente algo está pasando con el sistema. O la gente no está creyendo en el sistema, o hay una dejadez increíble. Hay que ver, y todavía me falta recoger esos datos, qué porcentaje de la población fue la que no votó. Fueron los jóvenes, fueron los viejos, fueron los de mayor edad. ¿Qué pasó? Las mujeres, los hombres. O sea, todo esto son aristas que hay que investigar, hay que analizar, porque necesariamente este comportamiento de casi 4 millones de dominicanos que no participó en las elecciones es preocupante, a menos que no estén fuera del país, que tengamos 4 millones de dominicanos en la diáspora. No creo que tengamos tanto. O se fueron por la vuelta por México, que a propósito dicen algunos que les gusta este tipo de hilaridad, que Lionel ya comenzó su vuelta por México, se fue. Porque la segunda vuelta, los muchachos en el barrio decían que se iba a hacer por México. De todas maneras, estamos ante este hecho interesante. La provincia de Valverde tiene en estos momentos ya su nuevo senador, que es el doctor Odalizo Rodríguez Rodríguez, que no era un secreto para nadie. Un señor que salió con fuerza desde la precampaña, que le gustaba a la gente, le gustaba a los PRMistas, le gustaba a la ciudadanía en sentido general, y acudió a un certamen lleno y convencido de que iba a ser el candidato e iba a ser el ganador, en este caso el senador de la República. ¿Qué espera la gente, la población del doctor Odalizo Rodríguez? Bueno, vamos a salir a las calles en estos días para preguntarle a la ciudadanía qué espera de la gestión de Odalizo Rodríguez, que viene de ejecutar un periodo de 3 gestiones en el Ayuntamiento Municipal con una conducta intachable. Todos conocen la pulcritud, la honestidad que tiene el doctor Odalizo Rodríguez. Por ende, para pocos o por algunos no será secreto, no será sorpresa que el doctor se maneje con ese hermetismo siempre en cuanto a lo económico. Sí esperamos que sigan las ayudas, que sigan ese bienestar, que por lo menos se proyecte, que sean más visibles, que esta es la parte que yo toco con respecto a los equipos de comunicación. Tienen que hacerlo el candidato, el funcionario, tienen que hacerlo visible. Por ejemplo, muchos tienen una alta valoración de Julio César Esteves, que es el director regional de Agricultura, porque se hizo visible desde el principio de su gestión. Siempre estábamos en la calle con los videos, con las acciones de Julio, se hizo visible a la población y esto ayudó a que su gestión la gente la calificara y la cualificara. Interesante esta parte, porque se hizo visible a la población. Entonces los funcionarios recién electos, tanto el senador como los diputados, tienen que hacerse visibles. Yo le decía a Ángela Rodríguez ayer que nos reunimos para un asunto de felicitarla y acompañarla, que tiene que hacerse visible, tiene que hacer que su gestión comience a tener contacto con la población. ¿Cuál fue el éxito, por ejemplo, de doña Marta Collado? Fue ese, se hizo visible. La población conocía de dónde estaba, lo que hacía, las cosas, los proyectos, las comisiones. Se hizo visible. Y esto es interesante, que el doctor Odalizo Rodríguez pueda armar un equipo de comunicación que lo haga visible ante la población y que la población pueda dar vida a esa oficina senatorial, transformarla. Siempre he dicho que la misma ubicación como que no da pie a que uno entre ahí por la ubicación, porque no hay donde estacionarse. Tienen que buscar un elemento de hacer que la oficina senatorial sea visible, sea asequible, que la gente se sienta cómoda y que pueda asistir a resolver o por lo menos a proyectar sus problemas o las cosas que ellos entienden
debe solucionar el senador de la República, pueda hacerlo. El acto de la rueda de prensa interesante, donde el senador actual Eddie Nolasco le entregó el pin, el botoncito que se usa acá en la camisa, al doctor Rodríguez. Recuerden que en un acto de esperanza ya él había entregado la placa de su vehículo como un acto de solidaridad. Y hay que ver, señores, quiero felicitar a propósito al senador actual Eddie Nolasco, la entrega, el trabajo, cómo se movió el senador. Yo no lo vi hacer ese movimiento para él en el año 2020. En el 20 yo no vi que Eddie se movió de esa forma, de ese trabajo tesonero a favor del doctor Odalis Rodríguez en el año 2020, siendo él el candidato. Y ahora lo vimos actuar, lo vimos ejecutar de una forma cuasi perfecta. Estuvo él, estuvo Felipe Rodríguez, estuvo todo el conglomerado que tiene que ver con la, vamos a llamarle, con la tendencia de Eddie Nolasco, trabajando de manera tesonera a favor del doctor Odalis Rodríguez. Y qué bueno, una muestra de integración, porque las luchas internas van a seguir y van a seguir con fuerza. Y atención, debemos de aprender de nuestros errores a no exteriorizar las luchas. O quizás este mismo tema de exteriorizarlas sea lo que impedía que se llegaran acciones. Hay elementos, por ejemplo, que lo vimos en la campaña, que se mostraban para allá, para acá, un poco indecisos, gente con las encuestas debajo del brazo, que situaciones, que sí, que no, pero se mostraron firmes en la ejecución de lo que tenían que hacer, y esto dio como resultado el triunfo de manera exorbitante del partido de gobierno en torno a la candidatura de Odalis Rodríguez. Y la gran sorpresa de este certamen fue la diputada Ángela Rodríguez. Señores, una diputada o una persona que fue menospreciada, hay que decirlo así, porque solamente se tendenció la campaña en dos polos. Se hablaba de Rubén Darío Peñaló, se hablaba de José Valenzuela. Era la tendencia que había en toda la provincia de Valverde, y Ángela quedaba como en el medio. Pues miren, 18.100 y pico de votos fue lo que sacó la diputada Ángela Rodríguez, de una forma increíble, marcando un ícono en la historia de los votos. Ni José Francisco López Chávez, aquella vez que sacó unos 15.000 y algo de votos, 15.500 y algo de votos, que fue el más votado en esa época, ahora se convierte ella en el ícono de la historia, en ser la diputada más votada en la provincia, cosa que poca gente le daba como bueno y válido, que ella fuese la más votada. Lo que provocó, señores, que ella pudiera, bajo el método de Hong, el partido alcanzar el 70% de los votos, lo que se produjo que el licenciado Rubén Darío Peñaló fuese diputado con 10.500 votos. Óigalo bien, Rubén Darío Peñaló, que se coloca en tercer lugar, que si no se produce el método de Hong, o sea, si Ángela Rodríguez no hubiese tenido esa proporción de votos y el partido no alcanza esa dimensión, se hubiese quedado fuera de las votaciones. Vamos a un cambio comercial y regresamos en breve. Ya todo pasó. Ya las votaciones son históricas y ganaron lógicamente los que hicieron su trabajo perfecto, o sea, los que ejecutaron el ABC político que manda las reglas. Esto nos deja una gran enseñanza para todos aquellos que no han actuado bien y que el pasado los va a atormentar mientras políticos sean, porque para ellos, como para muchos que puedan actuar mal, la pava no pone donde pone. De regreso nosotros acá, Bajando Líneas TV, mi opinión. Qué interesante. Hablamos en el segmento pasado de la posición de Ángela Rodríguez, una mujer que viene con una candidatura a hombros, motivada, ahora sí motivada y empoderada, la cual se asumió de una manera extraordinaria, su grupo de trabajo, que todos minimizaron, que todos la vilipendiaron, pero se impuso la calidad, se impuso el criterio, y sobre todo Ángela supo aglutinar en torno a ella una serie de talentos, de jóvenes políticos, de gente que hace trabajo, pero sobre todo de gente que tiene gente. Recuerden que habíamos hablado en programas anteriores que hubo candidatos que se adjudicaron ciertas libertades con respecto a tener muchos síndicos o muchos alcaldes, pero que esos alcaldes tenían que entender
que ellos fueron electos por la colectividad de todos los partidos. O sea, el caso, por ejemplo, del alcalde de Mao, había gente de Ángela Rodríguez, de Eddie Nolasco, de Marta Collado, de todos los candidatos, lo subieron. Entonces, él podía haber tenido algún grupo especial, y claro que hizo su trabajo, porque en ese caso hizo su trabajo, pero no podían asegurar triunfo porque la colectividad tenía cerebro propio, pensaba de manera particular. Y esto pasó porque en los lugares, esos 10 alcaldes perdieron. Óyalo bien, esos 10 alcaldes perdieron con relación a la proyección de su candidato, el cual ellos acuñaban. Es interesante que lo veamos de esa forma, para que aprendamos un poco de política, porque la gente tiende a no calcular, no analizar, y hay que ver las personas cuando llegan a un puesto determinado, que son producto de la colectividad, no debieran de parcializarse, y esto quedará en la historia como un referéndum de lo que son las estrategias políticas. De igual forma, los 3 candidatos, y se lo dijimos por este programa, si se hubiesen reunido los 3 y hubiesen hecho una campaña colectiva con relación al voto, óyete, se hubiesen ahorrado un billete. Pero después del palo dado, no hay gallo llorado, dicen los galleros, lo que significa que ya el análisis es válido para futuras contiendas y para tomar determinaciones, pero ya particularmente no se puede, o sea, ya las cosas están hechas. Esto no va a influir más que en un análisis, que es lo que queremos significar. Y es interesante que veamos y analicemos estos puntos, porque de ello va a depender mucho lo que viene a continuación. ¿Qué viene a continuación? Bueno, muchos han anunciado ya una campaña con respecto a lo presidencial. Desde que el presidente de la República anunció que no va a optar por un nuevo periodo, se activaron las campanitas, ya los grupos están llamando. Ya me llamaron de Santo Domingo, de tal o cual grupo. Por ejemplo, ya comienzan a activarse la gente de Fellito Suberví, que vienen con fuerza. La gente de Wellington Arnaud, la gente de David Collado, la gente de la vicepresidenta, que a mi entender será un hueso duro de roer para las próximas elecciones. Y una serie de precandidatos, de Carolina Mejía, mucha gente ya está tendenciando la situación, porque ese anuncio del presidente de la República le dio fuerza y envalentonó a mucha gente. Y esto tienen que ustedes tenerlo en cuenta, porque, y ojalá que no suceda, que la gente inicie una campaña de tiempo, para que puedan dejar gobernar de manera eficiente al presidente Luis Abinader, que ha mostrado una sensibilidad y ha mostrado un humanismo increíble. Y es un presidente humano, un presidente transparente, el cual merece la oportunidad de que ustedes, por lo menos aquellos que les gustan hacer vida política, dejen que él termine su periodo. Déjenlo gobernar, como dicen popularmente, para que las cosas sucedan. Ya todo vuelve a la normalidad. Ya vimos inclusive mucha gente retirando sus vallas, y atención a los que tendenciaron el propio gobierno. Y al síndico, en este caso, mi hermano Yuende Jiménez, deben mandar a retirar todas las vallas. Deben de retirarse las vallas, los cruzacalles, los bajantes, todo lo que sea contaminación visual que tiene que ver con la política debe de ser retirado. Como también, a propósito de retirado, ya hay algunos dinosaurios políticos nuestros que deberían pensar en retirarse. Aquellos que son candidatos de su partido tras vez, el caso por ejemplo la Fuerza del Pueblo, Joanny Guzmán, ya maestra, yo creo que usted debe retirarse y dejar estos afanes y no volverse a presentar jamás como nada. Así mismo le corresponde a la doctora Ángela Pozo, mi gran amiga, mi hermana, pero también ya debe retirarse y no presentarse jamás, porque la contienda debe ser de los nuevos actores políticos, los cuales deben de presentarse y nosotros tener la oportunidad de hacer la alternabilidad con gente joven, con gente de criterio. Ya la maestra Loli Fermín también debe retirarse, ya está bueno. El pueblo les dijo a esas personas que no los desea ya más tenerlo como opción de poder ni de candidatura alguna, lo que significa que ya deben ellos de pensar en retirarse de manera contundente de la política. Pueden estar como asesores, pueden estar como alguna condición, pero ya de forma partidaria y participativa en la política deben de dejarlo.
Hay que dejar este escenario para los jóvenes porque ya entramos a una nueva propuesta. Un nuevo periodo, si se quiere, muchos hablan hasta de un nuevo milenio. Estamos ante nuevas alternativas, lo que significa que ya son nuevos los actores. La gente quiere ya otro pensamiento político, otra situación en la cual podamos tener de manera fehaciente nuevos protagonistas o nuevos actores del devenir político en la República Dominicana. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos en breve. Y ya todo pasó. Ya las votaciones son históricas y ganaron lógicamente los que hicieron su trabajo perfecto, o sea, los que ejecutaron el ABC político que manda las reglas. Esto nos deja una gran enseñanza para todos aquellos que no han actuado bien y que el pasado los va a atormentar mientras políticos sean. Porque para ellos, como para muchos que puedan actuar mal, la pava no pone donde pone. Bien, de regreso ya aquí en Bajando Líneas, mi opinión. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este lunes que una reforma fiscal figura entre los temas que tratará con los líderes de oposición y con toda la sociedad, al considerar que esa reforma tiene que ser también tributaria y también para mejorar el gasto público. Acuérdense que él habló de eso y llamó a la oposición, entiéndase a Leonel Fernández, al PLD para que se reunieran. Consideró el presidente Abinader que hay que mejorar la educación, la atención primaria, para la cual solicitó mayores recursos, continuar con la reforma de la Policía Nacional. Todo esto en un ambiente de crecimiento económico que pueda sostener las inversiones que se necesitan en una determinada área. Esto es interesante. Ayer, cuando conversamos con el presidente Leonel Fernández y con Abel Martínez, quienes le felicitaron por su victoria electoral, le conté que debemos empezar los aprestos para una reunión donde se tomarían los grandes acuerdos y discutir estos con el Consejo Nacional o Consejo Económico y Social, y que fueron detenidos por el devenir de la campaña política. Expuso el presidente Abinader durante su rueda de prensa de los lunes. Dice, no se aprovechará de mayoría congresional. Esto es interesante que Luis lo plantee, porque tenemos un presidente honesto sobre todo, y esto nos da interesantes garantías para el devenir de los tiempos. Explica que su gobierno tiene planes concretos sobre la reforma, pero que no se aprovechará de su mayoría en el Congreso Nacional, sino que lo hará en consenso con las fuerzas políticas y sociedades del país. Otra de las reformas que consideró importante es la relativa a la seguridad social, la que dijo se encuentra bajo acuerdo en un 80% con los diversos sectores del sistema, pero hay que avanzar más, que se complete y se beneficie principalmente a los empleados y obreros dominicanos. Destacó que su gestión se han mejorado los índices de indicadores sociales, como el de la pobreza absoluta, que se redujo a un 23%, a pesar de que su gobierno comenzó en medio de la pandemia con el COVID-19 y luego se produjo la invasión de Rusia y de Ucrania, lo cual disparó los precios mundiales de los alimentos, el transporte, los fertilizantes, el combustible, entre otros. En ese orden, recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, ha señalado que la subalimentación se redujo en el país de un 8.3% a un 6.3% durante la administración del presidente Luis Abinader y el PRM. Estamos mejorando en lo que se refiere a la población más vulnerable en el crecimiento de nuestra economía. Utilizaremos los recursos para disminuir aún más la pobreza, que eso es lo que estamos haciendo desde que llegamos a la posición, dice el presidente Luis Abinader. También habló sobre la ley electoral, el que consideró es uno de los temas
que deben ser revisados por la sociedad y los políticos para ver cuál sería la mejor de las experiencias en varios países y compararla con las de la nación. Apuntó que en ese sentido que la ley electoral ha sido modificada muchas veces, pero lo que es uno de los temas a discutir. También habló del pacto eléctrico, el que se propuso debido o se pospuso debido a la pandemia, pero hay que rediscutirlo en cuanto a los puntos mismos más importantes, y esto hay que hacerlo con nuestros amigos de la oposición y con una sociedad. Miren, yo planteaba el día pasado sobre el asunto, por ejemplo, de Valverde. Si la ley dice que son cada 25.000 habitantes un diputado, entonces estamos en deficiencia. Y aquí debiera legislarse, atención a nuestros legisladores, atención a Odalí Rodríguez, a Ángela Rodríguez, a José Altagracia Valenzuela Arias y a Rubén Peñaló. Deben de hacerlo por su jurisdicción, ay Dios mío, se me va de la lengua. ¿Por qué? Por circuito. Porque a Mao le corresponden 5 o 6 diputados. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a abaratar la campaña. Por ejemplo, 2 diputados en Mao, 2 diputados en Esperanza y 1 diputado en Laguna Salada, entendiendo con la correlación de votos, añadiendo para esos fines a distritos y juntas distritales. Esto va a abaratar el costo de la campaña. ¿Por qué? Por ejemplo, un diputado que esté en Mao no tiene que ir a Esperanza ni tiene que ir a Laguna Salada. Entonces, debe de legislarse, en esa revisión de la ley electoral, debe de aumentarse el número de diputados para la provincia de Valverde. Lo estoy diciendo aquí, anótenlo, porque voy a hablar con nuestros legisladores para proponerlo. Y cuando se toque el tema y se esté hablando y discutiendo sobre la reforma electoral, este tema de la provincia de Valverde tiene que ser incluido. En otra parte de su intervención, Abinader reveló que conversó con el ex candidato a senador del Distrito Nacional de Alianza País, Guillermo Moreno, a quien el gobierno respaldó como uno de los partidos con los que fue aliado de las elecciones. Moreno es un demócrata honesto, transparente, es un activo muy importante para la sociedad. No hemos conversado de nada sobre alguna posición que pudiera ocupar en el gobierno, pero es una persona que se puede ser utilizable en cualquier gobierno por serio, honesto y eficiente, dijo el presidente Luis Abinader. Bueno, alguien se asomó a la puerta ahí. Esto no es fácil, esto es en vivo. Moreno perdió las elecciones de la capital ante el candidato de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, uno de solo 3 senadores que la oposición logró elegir en los comicios de ayer. El oficialista Partido Revolucionario Moderno y sus aliados ganaron los comicios con 29 de los 32 provincias del país. También obtuvieron la mayoría de 190 escaños en la Cámara de Diputados. Esto es interesante, es un punto que hay que ver porque ha sido un ícono en la historia de las elecciones. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y ya todo pasó. Ya las votaciones son históricas y ganaron lógicamente los que hicieron su trabajo perfecto, o sea, los que ejecutaron el ABC político que manda las reglas. Esto nos deja una gran enseñanza para todos aquellos que no han actuado bien y que el pasado los va a atormentar mientras políticos sean. Porque para ellos, como para muchos que puedan actuar mal, la pava no pone donde pone. Bien, de regreso por Bajando Líneas, mi opinión. Señores, el presidente Abinader ha acumulado 57.4% de los votos, Leonel Fernández un 28.8% y Abel Martínez un 10.3%. Dice con el 99.83% de los colegios computados, el presidente Luis Abinader ha acumulado 2.499.377 votos para un 57.46% de los emitidos en los comicios del domingo, seguido por Leonel Fernández con 1.254.510 votos para un 28.84%. Abel Martínez con 451.804 votos para un 10.39%.
Roca Espaillá del partido Esperanza Democrática logró 59.055 votos para 1.36. Carlos Peñas de Generación de Servicios 31.449 para un 0.72. Virginia Antares de Opción Democrática 25.084 votos para un 58%. Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano 19.642 votos para un 0.45%. María Teresa Cabrera del Frente Amplio 6.215 votos para un 0.14%. Y Fulgencio Severino del Movimiento Patria para Todos 2.721 votos para un 0.6%. Hasta el momento ha sido contabilizado 4.423.644 votos emitidos, 54.31 de los cuales 4.350.688 han sido válidos, 71.621 han sido nulos y 1.335 votos fueron observados. El nivel de abstención ha sido de 52% según la Junta Central Electoral. Ahí corrijo el dato, pues yo dije ahorita que era 41, no, 52% de abstención a nivel nacional. Esto es alto, señores. Alto, alto, alto. Esto debe llamarnos a profunda reflexión, y sobre todo los partidos políticos deben de analizar cuál ha sido su accionar, los propios políticos, que hay mucha gente que tiene que pensionarse, ya lo dijimos, tiene que jubilarse, retirarse del escenario político, y los partidos tienen que comenzar a revisarse muy particularmente, porque lo ocurrido, y repito, en estas elecciones nos lleva a profunda reflexión, y esto debe ser analizado fehacientemente, debe ser analizado de manera contundente por los analistas y la gente que hace vida política, para poder en un futuro inmediato corregir las estrategias y formular nuevos planes de campaña. Seguimos con el programa. Y ya todo pasó. Ya las votaciones son historias y ganaron lógicamente los que hicieron su trabajo perfecto, o sea, los que ejecutaron el ABC político que manda las reglas. Esto nos deja una gran enseñanza para todos aquellos que no han actuado bien y que el pasado los va a atormentar mientras políticos sean, porque para ellos, como para muchos que puedan actuar mal, la pava no pone donde pone. Bien, de regreso por Bajando Líneas, mi opinión. Señores, el presidente Abinader ha acumulado 57.4% de los votos, Leonel Fernández un 28.8% y Abel Martínez un 10.3%. Dice con el 99.83% de los colegios computados, el presidente Luis Abinader ha acumulado 2.499.377 votos para un 57.46% de los emitidos en los comicios del domingo, seguido por Leonel Fernández con 1.254.510 votos para un 28.84%. Abel Martínez con 451.804 votos para un 10.39%. Roca Espaillá del partido Esperanza Democrática logró 59.055 votos para 1.36. Carlos Peñas de Generación de Servicios 31.449 para un 0.72. Virginia Antares de Opción Democrática 25.084 votos para un 58%. Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano 19.642 votos para un 0.45%. María Teresa Cabrera del Frente Amplio 6.215 votos para un 0.14%. Y Fulgencio Severino del Movimiento Patria para Todos 2.721 votos para un 0.6%. Hasta el momento ha sido contabilizado 4.423.644 votos emitidos, 54.31 de los cuales
4.350.688 han sido válidos, 71.621 han sido nulos y 1.335 votos fueron observados. El nivel de abstención ha sido de 52% según la Junta Central Electoral. Ahí corrijo el dato, pues yo dije ahorita que era 41, no, 52% de abstención a nivel nacional. Esto es alto, señores. Alto, alto, alto. Esto debe llamarnos a profunda reflexión y sobre todo los partidos políticos deben de analizar cuál ha sido su accionar, los propios políticos, que hay mucha gente que tiene que pensionarse, ya lo dijimos, tiene que jubilarse, retirarse del escenario político. Y los partidos tienen que comenzar a revisarse muy particularmente porque lo ocurrido, y repito, en estas elecciones nos lleva a profunda reflexión. Y esto debe ser analizado fehacientemente, debe ser analizado de manera contundente por los analistas y la gente que hace vida política para poder en un futuro inmediato corregir las estrategias y formular nuevos planes de campaña. Seguimos con el programa. Y ya todo pasó. Ya las votaciones son historias y ganaron lógicamente los que hicieron su trabajo perfecto, o sea, los que ejecutaron el ABC político que manda las reglas. Esto nos deja una gran enseñanza para todos aquellos que no han actuado bien y que el pasado los va a atormentar mientras políticos sean. Porque para ellos, como para muchos que puedan actuar mal, la pava no pone donde pone. Bien, seguimos en la discusión de este espacio. Miren, el día de las elecciones sucedió un hecho de agresión contra el comunicador Cali Gutiérrez, mejor conocido como el Chinito. Chinito, según muestran las imágenes y dice él en su versión, fue agredido por el presidente de la Cámara de los regidores, o sea, por Segueli Bajante, como se le dice popularmente. El fragor de las elecciones tiene muchas características y muchas veces el calor de los hechos hace que uno u otro cometan errores. Yo no estuve presente, por eso no puedo dar una versión acabada y simplemente me voy a limitar a colocar en pantalla las declaraciones de Ocali Gutiérrez. Me gustaría conseguir las declaraciones de Segueli Bajante para que él también dé su versión de lo ocurrido. El Círculo de Reporteros Gráficos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, todo el mundo se ha hecho eco de esta información. Repito, que hemos escuchado la versión solamente del señor Ocali Gutiérrez, o sea, del Chinito. Yo no tengo por qué no creer en su versión. Simplemente me limito a colocar la información y sean ustedes el jurado. De todas formas, hay que tener cuidado con algunas actuaciones porque muchas veces nos disfrazamos y dejamos que esta situación de los medios nos deje llevar. Vamos a esperar los resultados ante la justicia. ¿Qué dicen los tribunales de la República con relación a este hecho? ¿Cómo van a reaccionar los dos involucrados en el hecho? Mientras tanto, yo le voy a poner a ustedes la versión de ese día del Chinito, parte del video de la agresión, también la posición que él da en una rueda de prensa y luego la posición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sobre este particular. De ahí, sean ustedes el jurado. Buenas tardes para todos los presentes y los que han de sintonizar los diferentes espacios que están aquí cubriendo esta rueda de prensa. Ya muchos saben, porque yo hice un video en el lugar de los hechos explicando los motivos y las razones por las cuales fui agredido verbal y físicamente, se puede decir,
por el señor José Miguel Peñaló, mejor conocido como Segueli Bajante, presidente de la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de Mao. Ustedes saben que nosotros estuvimos acreditados por la Junta Central Electoral para cubrir toda la incidencia a nivel nacional, si fuera posible, del proceso electoral que se efectuó ayer domingo 19 de mayo. En ese entonces, ya desde las 7 de la mañana que yo estuve trabajando, dije que iba a culminar ahí frente al Play Pucho Marrero, y puse mi teléfono en el bolsillo. O sea, yo uso un iPhone que tiene, el iPhone tiene varias cámaras, entonces me lo pongo acá y estoy hablando con una persona. Yo ni siquiera vi cuando el señor Segueli Bajante venía para encima de mí. Yo sentí fue el asunto que me intentaban jalar el teléfono, y ahí me doy cuenta que es él. Entonces, en ese forcejeo, una avalancha de personas que le acompañaban trataron de despojarme del teléfono. Esa es mi herramienta, esa es mi herramienta de trabajo, y por eso yo voy a luchar para mantenerla. Entonces, en ese momento es cuando lo veo alterado y me dice que si subo el video, te mato. Y ¿por cuál video? No existe ningún video. No existe ningún video. Entonces, en esa parte algunas personas se trataron de mediar y lograron quitarme al señor Segueli Bajante, que me tenía agarrado por la camisa. Nosotros estamos aquí porque ciertamente yo creo que este tipo de situaciones no deben continuar, y nosotros realizamos un trabajo para esta sociedad. En este momento me encuentro aquí en el recinto electoral, donde fui agredido por el regidor Segueli Bajante, pensando en sí que yo estaba en los previos, alegando que yo estaba grabando. En ningún momento estaba grabando, estaba hablando con una persona que me puse el celular aquí para descansar, y es con un grupo se abalanzaron hacia mí. Era un grupo demasiado grande, me agarró por el cuello, intentó agredirme y despojarme el celular, cosa que lo impedí y me resistí. Pero a este servidor, que lo que he hecho es servirle a este pueblo de esa manera, así Segueli Bajante, con un grupo de personas que se encontraban comprando votos y pensaban que yo lo estaba grabando. Yo voy a proceder legalmente porque hay que marcar un precedente ante esta situación. Luego de ver el tumulto de personas aquí aglomeradas. Así que le informo que fui agredido, repito, por Segueli Bajante. Lamentablemente estos incidentes no deberían pasar, pero así son las cosas. Oscar Gutiérrez. La situación que pasó en el día de ayer con uno de los miembros del Círculo de Reporteros Gráficos Filial Noroeste, precisamente con el señor Oscar Gutiérrez, cariñosamente el Chinito. Fui agredido verbal y físicamente, se puede decir, por el señor José Miguel Peñaló, mejor conocido como Segueli Bajante, presidente de la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de Mao. Ustedes saben que nosotros estuvimos acreditados por la Junta Central Electoral para cubrir toda la incidencia a nivel nacional, si fuera posible, del proceso electoral que se efectuó ayer domingo 19 de mayo. En ese entonces, ya desde las 7 de la mañana que estuve trabajando, dije que iba a culminar ahí frente al Play Pucho Marrero, y puse mi teléfono en el bolsillo. Ya yo uso un iPhone que tiene, el iPhone tiene varias cámaras, entonces me lo pongo acá y estoy hablando con una persona. Yo ni siquiera vi cuando el señor Segueli Bajante venía para encima de mí. Yo sentí fue el asunto que me intentaban jalar el teléfono, y ahí me doy cuenta que es él. Entonces, en ese forcejeo, una avalancha de personas que me acompañaban trataron de despojarme del teléfono. Esa es mi herramienta, esa es mi herramienta de trabajo, y por eso yo voy a luchar para mantenerlo. Entonces, en ese momento es cuando lo veo alterado y me dice que si subo el video, te mato. ¿Y por cuál video? No existe ningún video. No existe ningún video. Entonces,
En esa parte algunas personas trataron de mediar y lograron quitarme al señor Segueli Bajante, que me tenía agarrado por la camisa. Nosotros estamos aquí porque ciertamente yo creo que este tipo de situaciones no deben continuar y nosotros realizamos un trabajo para esta sociedad y deben respetar el trabajo que nosotros realizamos. Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión del Noroeste condena agresión física contra el reportero Oscar Gutiérrez, mejor conocido como El Chino, por el regidor Segueli Bajante. Estimados miembros del Círculo de Reporteros Gráficos del Noroeste y miembros de la prensa y público en general, nos dirigimos a ustedes con profunda indignación y preocupación para informar y condenar rotundamente la agresión física sufrida por nuestro colega, el señor Oscar Gutiérrez, mejor conocido como El Chino, a manos del actual regidor del municipio de Mao, presidente de la Sala Capitular, señor Segueli Bajante. Este lamentable incidente tuvo lugar en el centro de votación Pucho Marrero, mientras el señor Gutiérrez desempeñaba sus funciones como reportero gráfico. El ejercicio del periodista y la captación de imágenes son fundamentales para la transparencia y la democracia. La agresión a cualquier periodista en el cumplimiento de su deber es un ataque no solo a la persona, sino también a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada. El gremio del Círculo de Reporteros Gráficos del Noroeste expresa su solidaridad al señor Oscar Gutiérrez y a su familia. Exigimos una investigación exhaustiva y exigimos además justicia para nuestro compañero. No podemos permitir que actos de violencia contra los periodistas queden impunes y que además se les siga faltando el respeto a la prensa local. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todos los miembros y con la labor fundamental de desempeñarla en la construcción de una sociedad informada y justa. Como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, condenamos tal actitud de una persona, pero una actitud arrogante, doblemente arrogante, porque primero como de una persona y luego de un funcionario público en el municipio. Ese tipo de actitud en desmedro de un miembro de la prensa de esta localidad, de la provincia de Valverde, nosotros no debemos permitir. Además, ¿qué escondía Segueli Bajante? Que él no quería que lo grabara. Si fuera verdad que el Chino estaba grabando, ¿cuál es el inconveniente si se estaba en la calle, en una vía pública, donde la ley le permite hacer su labor? ¿Cuál era el inconveniente? Entonces, nosotros desde aquí queremos alzar la voz y decir que han ocurrido muchos casos en manos de comunicadores y nosotros estamos aquí para brindarle todo el apoyo. Y ya todo pasó. Ya las votaciones son historias y ganaron lógicamente los que hicieron su trabajo perfecto, o sea, los que ejecutaron el ABC político que manda las reglas. Esto nos deja una gran enseñanza para todos aquellos que no han actuado bien y que el pasado los va a atormentar mientras políticos sean. Porque para ellos, como para muchos que puedan actuar mal, la pava no pone donde pone. Es tiempo de los deportes. Vamos a escuchar y ver a Johnny Marte, que hace un tiempo que no lo veíamos. Pero ahí está de nuevo Johnny Marte. Señores, ayer en las Grandes Ligas, resultado de excepción de los jugadores dominicanos, Boston venció 11
por 3 a San Luis. En ese partido Rafael Devers se fue de 3-1 con una anotada, 2 impulsadas. Conectó su jonrón número 9 de la campaña. Baltimore 6, Seattle 3. Julio Rodríguez de 4-2, una producida por Baltimore. Jorge Mateo se fue de 4-1 con una carrera anotada. Los Phillies 11, Washington 5. Luis García se fue de 4-0 por los Phillies. Johan Rojas se fue de 3-1 con 2 anotadas. Ser Anthony Domínguez lanzó una entrada, permitió un hit, 0 carreras, una base por bola y un ponche. Los Yankees 7, White Sox 2. Eloy Jiménez de 4-1 por los Yankees. Juan Soto de 3-0 con una anotada. Toronto 5, Tampa 2. En ese partido Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-2 por Tampa, no hubo dominicanos. Cleveland 5, Minnesota 2. Will Castro se fue de 4-1. Carlos Santana se fue de 4-0. Perdió Johan Durán 0-2. 2 tercios, un hit, 3 carreras, 2 bases por bolas, no ponchó a nadie. Por Cleveland, José Ramírez se fue de 4-0. Esteban Florial de 3-0. Ganó Emmanuel Clase 3-1 su récord. 1 tercio, 0 hit, 1 carrera, 0 bases por bolas y un ponche. Los Mets 7, Marlin 3. Brian de la Cruz de 4-1. Vidal Bruján de 4-1. José, en ese partido también se fue José Hernández de 1-0. Perdió Sixto Sánchez. Ese partido 0-2. 4 innings, 6 hits, 4 carreras, 2 bases por bola y 2 ponches. Por los Mets, Starling Marte se fue de 1-0 con una carrera anotada. Kansas 8, Oakland 4. No hubo dominicanos en este partido. Houston 9, Milwaukee 4. En ese partido William Adames de 4-0. Jeremy Peña se fue de 4-2 con una carrera anotada. Brian Abreu lanzó 2 tercios. Permitió 2 hits, 0 carreras, 0 bases por bolas y 0 ponches. Los Piratas 3, Cachorros 2. Christopher Morel se fue de 1-0. Por los Piratas, O'Neill Cruz de 5-1. Anaheim 4, Texas 1. Leodis Taveras de 3-0. Por Anaheim ganó José Soriano 2-4 su récord. 7 innings, 2 hits. 7 y 2 tercios, 5 hits, 1 carrera, 2 bases por bola y 5 ponches. Salvó Luis García, fue su número 2 de la temporada. 1 entrada y 1 tercio lanzada, 2 hits, 0 carrera, 0 bases por bolas y 0 ponches. San Francisco 4, Colorado 1. El Euris Montero se fue de 4-0. Por San Francisco, Marco Luciano se fue de 3-1 con una anotada. Salvó ese partido Camilo Doval, su número 8 de la temporada. Lanzó una entrada, no permitió hit ni carrera, no concedió bases por bolas y ponchó 1. Arizona 6, Detroit 4. Wenzel Pérez de 3-1 con una anotada. Por Arizona, Ketel Marte de 4-2, 2 anotadas en ese partido. Los Dodgers 3, Cincinnati 2, Eli de la Cruz de 5-0, Jimmy Candelario de 4-0, Santiago Espinal de 4-1 con una carrera impulsada. Por los Dodgers, Teóscar Hernández de 3-1. En otro partido, San Diego venció 9-1 a Atlanta. Marcelo Zuna se fue de 4-1. Por San Diego, Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una anotada, 2 impulsadas. Manny Machado se fue de 4-2 con una carrera anotada. Luis Campuzano se fue de 5-1, una anotada, una impulsada. Estos fueron
los resultados y actuación de los jugadores dominicanos ayer en las grandes ligas. Señores, gracias, amables televidentes de este espacio, gracias por estar ahí como siempre, pegadito a su televisor, para informarse de este que es el fabuloso mundo del deporte. Recuerda que estas informaciones te llegan a ti gracias al nombre de R&M Autopintura en Mao y Navarrete. En Mao estamos en la avenida General Benito Monción número 35, teléfono 809-572-4202. En Navarrete estamos en la avenida Duarte 290, teléfono 809-585-5158. Recuerda que te ofrecemos una igualación perfecta en el color que elijas para pintar tu auto o maquinarias industriales. R&M Autopintura. También llegamos a nombre de Óptica José. Óptica José primero, tu visión, 27 de febrero número 89, aquí en Mao. Centro Internet Fernández, J. Amaro Sánchez, esquina Santa Cruz, sector Los Cajuiles, donde te ofrecemos los servicios de digitación, impresión, encuadernación, papelería, diapositiva, llenado de memorias, fotocopias y más. José Fernández a la cabeza y las atenciones del popular Edwin. Señores, nos vamos con las informaciones. Por hoy hemos llegado a la parte final. Recuerda que llegamos a nombre de R&M Autopintura en Mao y Navarrete, Óptica José primero, tu visión, 27 de febrero 89 aquí en Mao, y el Centro de Internet Fernández, J. Amaro Sánchez, esquina Santa Cruz. Nos vemos mañana. Felicidades a todos los ganadores, senador doctor Daliso Rodríguez, a los 3 diputados, Ángela Rodríguez, José Valenzuela y Rubén Darío Peñaló. Mi senador, doctor Daliso Rodríguez, el que me representa. Felicidades, a trabajar por el desarrollo de esta provincia Valverde. Nos vemos mañana. Bye bye.